Bien, saludamos a todos los hermanos con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Esperamos que todos entren lo más pronto. Gloria a Dios, nuestra hermana Marianela también está, nuestro hermano Gwendolyn, está nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Paulita, por favor, nuestra hermana Mónica, Janina, qué bendición. Gloria a Dios. Hermana Paulita, por favor, empecemos con una palabra de oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre amado, en esta mañana estamos delante de ti, primeramente para agradecerte por un día más y pedirte, Señor, que nos ayudes cada día, Padre, a seguir aprendiendo de tu palabra, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, al que no tiene trabajo, Señor, al que no tiene un techo, Padre. Suple sus necesidades, mi Dios. Tú eres bueno, Padre amado. Te pido por cada uno de mis hermanos, por la vida del pastor, Padre, que tú los bendigas, Señor. Sí, Te doy Señor. gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, nosotros sabemos que no viviríamos si no fuese por el Espíritu Santo de Dios. No estaríamos aquí si no estaríamos por el Espíritu Santo de Dios. La verdad que nuestras obras son muertas, venimos de una naturaleza completamente fracasada, de una naturaleza completamente caída, y que Dios, aun a pesar de habernos dado el soplo de vida, nosotros no vivíamos para Dios. Sencillamente, el soplo de vida que Dios había puesto aún en Adán no le sirvió para poderse salvar. Y tuvo que venir por un hombre el pecado, pero por otro viene la salvación, que es a través de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no se conforma con la obra redentora, nos redime con el derramamiento de sangre, no se conforma con esto, después de haber pagado tanto por nosotros, con un precio tan alto, no se conforma con esto, sino que ya nos envía su Espíritu para que realmente nos ayude. Entonces el cristiano tiene la gran ventaja que no tiene el mundo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, de lo que no goza el mundo. El mundo no goza. Y peor el cristiano que habla del Espíritu, pero no recibe el poder del Espíritu. Y hay mucho cristiano que divaga todavía, como divagó el pueblo de Israel 40 años, y no buscamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo tremendo. Yo ayer les decía a nuestros hermanos en la cárcel y juntamente con mi niño, con David, cuando hablaba y les decía, el lugar donde ustedes deben de buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios es este, que están como en una burbuja en la cárcel, donde deberían ayunar, donde deberían clamar, gemir, rogar que venga el Espíritu Santo y los llenase el Espíritu Santo de Dios. Este es el lugar, que ustedes están como en un instituto bíblico para poder ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Eh, Voy a tratar de que entren eh, los... Saulito, estamos ya, hermano. Entonces, mucha gente que no valora en el lugar donde se encuentra, mucha gente que no aprovecha el tiempo para darle el tiempo al Espíritu Santo. La verdad, la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. El Espíritu Santo no viene por medidas. Ya entraron los hermanos en el penitenciario, gloria a Dios por esto. No viene por medidas. Entonces mi hijo les decía en el penitenciario, este es el lugar donde deben aprovechar. Este es el lugar donde ustedes deben de munirse de todo lo que se pueda para que salgamos diferentes. Porque el bautismo del Espíritu Santo es un sello, es como dándole el título de profesional a aquella persona que cursó su carrera. 5 años, pero que no le entreguen título, no sirve de nada. No sirve de nada. Y se los hablo clarito. Se los hablo clarito. Porque no quiero engañarlos. No quiero mentirles.
Lo que ustedes tienen que buscar es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, fuego del cielo que cae sobre el verdadero cristiano, como el que le busca realmente. Eso va a dar testimonio de que realmente el poder del Espíritu Santo llenó sus vidas. Mucho cristiano que habla de Dios, pero no ha recibido y ni siquiera busca. Y lo peor, ni siquiera quieren creer. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuidado con pagar un precio muy alto por no darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Cuidado, porque hay muchos pastores que dicen, no, eso de que hablen en lenguas, eso de que digan que tienen dones de sanidades, dones de profecías, dones de ciencias, eso no, 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 eso es para tiempos pasados. Mentira del diablo, eso no son tiempos pasados. Todo lo que tú lo busques del Espíritu Santo de Dios, que seas quebrantado, no quiere decir que seas bautizado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, una de las grandes manifestaciones es el hablar en lenguas. No quiero mentirles. Esta es la gran verdad. Y hay mucha gente que predica, 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 y no son bautizados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo que nosotros necesitamos es el sello del poder del Espíritu Santo de Dios. Que venga el sello, como vino en Hechos 2. En Hechos 19, cuando Pablo oraba e imponía las manos y eran personas que eran llenas del poder del Espíritu Santo de Dios. Hay hombres que están a cargo de la obra, pero no han sido investidos con el poder de lo alto. Tienen vanidad, tienen ego, tienen mentira, tienen falsedad, tienen hipocresía, tienen muchas cosas. Yo lo único que quiero decirle a todos aquellos que están estudiando la carrera, pero que no han recibido el título, ¿para qué corren si no van a recibir el título? ¿Para qué corren si no van a recibir el título? ¿Para qué la carrera? Lo que necesitas tú es el título que te lo da el Espíritu Santo de Dios. Mucho hipócrita, mucho falso, muchos pastores que como no han recibido, dicen eso no existe, porque les conviene decir que no existe. Les conviene decir que eso no, 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 no es importante, sino recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No, 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 no. Está bien recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es el que nos redimió. Pero el Espíritu Santo, a la verdad, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y hay mucha contradicción y le dicen, no, 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 usted por la palabra, usted ya recibió al Señor Jesucristo, ya fue bautizado para perdón de pecados. Y la palabra en Hechos 2:38 dice que ya recibió la promesa del poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano amado, quiero decirte que no pierdas tu tiempo luchando contra el Espíritu Santo de Dios, sino que valores el tiempo mientras estás con vida aquí en la tierra. Tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Pare de contar, iglesia. Lo tienes que buscar. Si nosotros que hemos sido investidos con el poder de lo alto le hemos fallado a Dios y hemos sido hipócritas, ¿te imaginas un cristiano que no fue investido con el poder de lo alto? Sencillamente es, por favor. Hay pastores que dentro de todo no hay ayunos, no hay vigilias, no hay una consagración. Y todavía blasfemos, dicen, yo soy lleno del Espíritu Santo. No, momentito, no seamos hipócritas. Los cristianos que no fueron investidos con el poder de lo alto, les falta el título. Yo quisiera cuántos en la cárcel existen que causan problemas porque realmente no buscan del Espíritu Santo de Dios la llenura. Están hablando vanidades, que sabes que yo era de tal facción, que yo era de tal, que yo hacía esto, que yo hacía... Están hablando porquerías, están perdiendo su tiempo. En vez de alabar, 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 alabar al Señor, consagrarse hasta que venga el fuego del Señor y ¡oh! Listo. Eso existe.
hasta el día de hoy. Y por eso que no viene un avivamiento verdadero, porque hay pastores encargados de obras que solamente predican, 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 predican y predican, predican, y son rebeldes muchos, altivos, orgullosos, presuntuosos. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, marca una diferencia, sella una diferencia, te hace ver que Él es el dueño de la obra. Es impresionante ver cómo hay encargados de obra que son farsantes, que andan muy elegantes, muy bonitos, y dicen, yo soy el pastor. No se trata de ser bonito aquí, no se trata de andar como cocoroco. No, 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 no. El Espíritu Santo te hace ver que tú sos nadie, que Él lo es todo, que nosotros nada hacemos. ¿Sabes qué busca el hombre que no es lleno de Dios? Te voy a decir algo que no te va a agradar. Busca que le agradezcan, que le reconozcan, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando tiene el Espíritu Santo de Dios y cuando es sellado, se da cuenta que no es nadie. Busca aplausos, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Busca que la gente lo alabe y que le agradezca. No, hermano. Cuando sos sellado por el poder del Espíritu Santo de Dios, no buscas nada para ti, porque el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y nos guía a toda verdad. Hace reconocer quién es el dueño de la obra. Saúl, el rey Saúl, buscó la gloria y terminó equivocado, porque no fue investido con el poder de lo alto. Mientras que el rey David dio su vida por Dios, pero cometió errores, cometió fallas, sí, pero existe una diferencia grande entre el que es lleno del Espíritu y el que no lo es. Tremenda diferencia, tremenda diferencia. El sello del Espíritu Santo es decisivo. Cuando viene el Espíritu Santo, te muestra realmente quién sos. Te trae una convicción plena de pecado. El que no es lleno de pecado, el que no es lleno de Dios, peca, sí, se arrepiente y vuelve a cometer el error. Es susceptible. Es una persona que quiere encontrar error en otros. No es la persona que dentro todo tiene convicción y dice, Dios, Señor. Mucho cuidado, iglesia. Mucho cuidado. No nos confundamos. No estaría escrito en la Biblia. No estaría escrito. ¿Quieres que te diga una cosa? Hay pastores del campo que se han dedicado a buscar la unción del Espíritu Santo. Son mucho más humildes, pero son llenos del Señor. Y realmente dan sus vidas y le dan la gloria a Dios. Pero hay pastores de ciudades que son muy entendidos en la palabra, doctos. Los fariseos no reconocieron la visitación de Jesús y los fariseos cristianos no reconocen el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Cuidado, iglesia. No me vengas a confundir y no me vengas a decir, Dios no me advirtió. No me vengas con todas esas brutalidades porque te vas a hacer castigar con Dios. Y yo no estoy aquí para mentirte. No estoy aquí para engañarte. Mucho cristiano que dentro de todo no reconoció la visitación de Jesús. Mucho fariseo no reconoció. Y mucho cristiano no reconoce. Cuidado, iglesia. Mucho cuidado. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos darle lugar a Dios para que realmente Dios nos llene. Él es el único que nos puede llenar. Yo te digo, si tú como cristiano haces algo y quieres recibir aplausos, no sos lleno del Espíritu Santo de Dios.
buscas que te agradezcan, que te enaltezcan. Por eso que el rey Saúl, cuando cometió su error de presentar fuego extraño y cuando fue destituido, no quería ni siquiera que lo... Sino, vamos, por favor, para que crean que yo sigo siendo. Pero el rey David, cuando vino Natán y cuando le dijo todas las cosas que tenía que decirle, ay, mamita, muy diferente ser lleno del poder del Espíritu Santo. Te viene la humildad, te viene la sumisión, te humillas, no realmente te humillas. Mucho cristiano altivo. ¿Cómo puede ser cristiano altivo? Es que el Espíritu Santo de Dios es humilde, transforma el carácter de la persona. Y hay muchos que presumen y engañan y tienen falsas lenguas para que digan que han sido llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Peor todavía esos, que no tienen las lenguas del Espíritu Santo de Dios y que hablan cualquier basura y pueden estar insultando para presumir que han sido llenados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Peor todavía. Espero ser claro. Sí, y siento por el Espíritu Santo que hay alguien que quiere preguntar algo. Por favor, hágalo ahorita. Pastor, ¿y qué hacer en caso de que una persona, por ejemplo, en la iglesia donde me congregaba, de repente empezábamos a orar y recuerdo mucho que había hermanos que empezaban pues ellos decían que hablaban en lenguas, pero yo no entendía y había unas situaciones donde a mí me daba como temor cuando empezaban a hacer esas cosas, ¿no? No sabía por qué. Supone que todos estábamos orando, pidiéndole a Dios, em, eh, pidiendo eso de que usted comenta, la llenura del Espíritu Santo, pero de repente empezaban hermanos a hacer eso, empezaban hasta a moverse extraño, pero a mí en lo personal a mí me daba miedo. Entonces, ¿qué hacer ahí en esa situación? Porque yo no sé si realmente eso que hablan del, del don de lenguas, eso sea correcto. Bien, Gwendolyn. Eh, Aquí hay algo que es muy, muy importante. Hay gente que si bien había recibido el Señor y no habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios, aquí hay dos cosas que son bien definitivamente claras. La venida del Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿qué dice? Todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿No es verdad? Cristianos que no tienen lo mismo, no van a sentir lo mismo. Tal vez, Wendolyn, usted lo que debe de hacer es arrepentirse y decirle al Señor, Señor, yo quiero sentir. Ahora, no quiero decir que no haya mentirosos, manipuladores, hipócritas, que presuman y traiga incomodo también al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es sensible y trae discernimiento en lo poco de espíritu que tenemos. Pero vino la llenura del Espíritu Santo y fueron todos llenos. O sea, la llenura es una cosa muy diferente que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. No confundamos. Y la manifestación gloriosa, cuando viene, la primera manifestación es
casi sello don de lenguas. Así de simple. Pero hay muchos que quieren presumir que fueron llenos y empiezan a hablar cualquier sandez. Por eso explicaba yo al principio, yo ya he tenido en la iglesia de todo. Mentirosos que han dicho que yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios y se han creado sus propias lenguas. Solo Dios sabe si no están insultando al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que haya quien las interprete las lenguas. Pero el que habla en lenguas no le habla a los hombres, pues a Dios le habla. Pues nadie le entiende porque misterios habla. Pastor, y Ustedes, pueden ser demonios. Qué pena. perdón, hermana Yanina, perdón, hermana Yani. Quería decir que a veces no le están hablando, o sea, a veces pueden ser demonios hablando y maldiciendo a la iglesia. Sí, es que hay muchos de esos. Pero el Señor nos guía a toda justicia, a toda verdad. Por eso es que nosotros íntimamente tenemos que buscar. Qué lindo sería buscar en un grupo, digamos, en la cárcel, yo digo, donde están el mayor beneficio. Mi niño les decía, ustedes están como en una burbuja. Es aquí donde tienen que valorar y aprovechar. No estar esperando su libertad. Esperar ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque uno nunca más vive para sí. Uno nunca más puede vivir para sí cuando es sellado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es como cuando te entregan tu título, eres médico, has estudiado, pero no te han entregado tu título, has egresado, te meten preso si ejerces como médico sin títulos. No puedes. Y, y pastor, ¿es posible que los 5 dones tenga una sola persona? Eh, Son más de 5 dones, no sé a cuáles dones se refiere usted. No. Este, no, 9 dones, 9 dones que será Sí, dice un pastor que tiene 9 dones, sí. los 9 dones, ¿sí? Hermana querida, yo le digo una cosa, no nos preocupemos tanto de los dones. Preocupémonos de ser llenos del Espíritu Santo, porque Dios da dones y reparte como Él quiere, dice. Como Él quiere, porque todo es para su gloria. Porque hay algunos que han recibido el don del Espíritu Santo de Dios, y esto es tremendo, y han empezado a robar. Yo no dudo que hay algunos pastores que han utilizado el Espíritu Santo de Dios, han sido llenos, porque son irrevocables los dones y los llamamientos, son irrevocables. El Señor los da. Pero hay cada ladrón que ha tenido el don de sanidad y ha empezado a lucrar con dones de sanidades. Maleantes, por los cuales dentro de todo ha sido blasfemado nuestro Señor Jesucristo. Y esa blasfemia contra el Espíritu Santo no se les será perdonada. Han empezado a lucrar, han empezado a llenar estadios, han empezado, claro, porque el Señor ha hecho sanidades, porque el Señor ama, y como ya los había dado ese don, ya los había sellado con eso, son irrevocables, dice la Biblia. Si hay alguien que busque dones y llamamientos, son irrevocables. Son irrevocables. Ya están dados. Y hay gente que ha empezado a lucrar con eso. O sea, hay de todo. Pero ¿por qué si es? Sí, pero se imagina usted una persona que no es sellada por el poder del Espíritu Santo, más poder del engaño. Si llenos del Espíritu Santo, yo no puedo decir que yo no he cometido errores después de haber sido tomado por el poder del Espíritu Santo. El Señor vino a mí, tomó control de mi lengua, de mis brazos, de mis piernas, y yo no tenía control sobre mi propia vida, sino el Espíritu Santo. Por eso sigo leyendo Hechos 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones. Estas eran lenguas vernáculas, estos eran idiomas, no eran lenguas espirituales, pero eran idiomas. Entonces los que hablaban esos idiomas les entendían. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
es que el Espíritu Santo te da idiomas como te da en dones de lenguas que hables solamente lenguas espirituales. Pero de que viene la llenura del Espíritu Santo y la primera manifestación son dones de lenguas, sí, hermanito. No quiero decir que no. Lo que pasa es que no, no. Yo quisiera pedirle a nuestro hermano Danilo allí en el centro de la cárcel que alaben, que alaben, que alaben, que alaben al Señor, que oren, que oren, que oren, que derramen sus corazones hasta que venga el Espíritu Santo de Dios. No es que no está ahí, es que el Señor no va a sellar a cualquiera. No va a sellar a cualquiera. ¿Qué me está diciendo, pastor? El Espíritu Santo es el más sabio, es el más inteligente, lo discierne todo, y sabe, y aún ha permitido todo. Estos mal donados, mal doblados, estos que buscan catch, han utilizado el poder del Espíritu Santo de Dios. Y realmente han lucrado y se han desviado plena y completamente. Muchos aquí en Bolivia que han estado en el avivamiento de Julio César Ruibal y han buscado el bautismo del Espíritu Santo de Dios y han sido llenados, se han apartado tras las riquezas y han empezado a lucrar, 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 lucrar y no les importó nada más que el dinero. Y le siguen mintiendo a la gente que hay pactos. Si aún así, si aún así, yo lo único que digo, que cuando viene el Espíritu Santo de Dios, es algo bendito, es algo maravilloso, es algo glorioso. Y dice, y, es, y hecho este estruendo, porque era algo maravilloso, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Galileos de Galilea. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y mira cuántas lenguas aquí. El Señor confundió las lenguas. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Por favor, el Señor es dueño de las lenguas. Ahora yo te pregunto, cuando oras en portugués y oras en inglés, ¿el Señor entiende? Él es el que ha creado las lenguas, aún las espirituales. Y no puedes decirle al Señor, y mira, tal vez estás en Estados Unidos y no sabes hablar inglés, y tal vez venga el Espíritu Santo de Dios, y tú que vives en Estados Unidos, el Señor le dé la gana que aprendas y empieces a hablar. Como que ha acontecido casos que han sido tremendos. Aquí hubo un pastor, Julio César, no Ruibal, un brasilero, Julio César, que fue invitado a la casa de un árabe y empezó a hablar en árabe, pero tomado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el árabe dijo, ¿tú sabes hablar árabe? No sé nada, pero me has dicho toda mi vida. ¿Tú me conoces? Para nada, recién lo estoy conociendo ahora. Esos son los testimonios que tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso, la unción del Espíritu que vamos a pasar en este momento es importante. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, entre los dos ríos, Éufrates y Tigris, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, y más allá del Cirene. Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí hay un punto. El que habla por el poder del Espíritu Santo habla las maravillas de Dios.
Hay esposas de pastor que porque su esposo es lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, ellas ya no buscan esto. Y los ensalzan. Y hay otros que no son llenos, que buscan ensalzarse, que los ensalcen. Buscan su propia gloria. Quiero decirte que nosotros, los hombres, no somos nada. Literal, no somos nada. Que es un honor y es un privilegio que Dios nos haya concedido estar en una iglesia, conocer el verdadero evangelio. Pero ¿qué evangelio, pues? ¿El evangelio sin dones? ¿El evangelio de la prosperidad? ¿Qué evangelio? No hay mayor mentira que uno se mienta a sí mismo. Cuidado, no te engañes. Entonces dice, mas otros burlándose decían, estaban llenos de mosto. Había gente que eso es lo que le ha podido pasar a los hermanos Gwendolyn, están locos. Estos están hablando borrachera. No quiero decir que haya habido todos que estén llenos del poder del Espíritu Santo y nuestra hermana Gwendolyn que no haya tenido el bautismo del Espíritu Santo. No, no quiero decir eso, sino que busquemos realmente lo que Dios tiene para darnos. ¿Por qué no buscamos? Porque nos preocupamos de buscar oro, plata, de satisfacer las necesidades de este mundo, de cumplir los deseos de la carne, pero no buscamos como debemos de buscar a Dios. Ese es el problema. No te apartas para Dios con Dios, Pastor, porque quiero piensas que esto no es demorar. necesario. Sí, hermana Moniquita. Disculpe que lo moleste. Dígame una cosa. Es que todos es obligatorio que hablemos en lenguas. De lo que yo entiendo es la potestad, la divina potestad de que el Espíritu Santo nos dé los dones como a Él le plazca, digámoslo así. Pero es obligatorio que nosotros tengamos ese bautizo en lenguas. Hermana, le voy a decir algo y quiero ser sincero. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, nos enseña lenguas espirituales. O sea, prácticamente es como una señal que cuando viene el Espíritu Santo de Dios, sí nos quiere sellar con otras lenguas. ¿Por qué? Si nosotros vamos a 1 Corintios 14, por favor. Primera de Corintios 14, 14:1. Seguid al amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí hay pastores que dicen que ya no hay hay el don de la profecía, pero ya no hay profetas, porque la profecía ya está marcada, ya está señalada. Pero el Señor me quiere dar una profecía y decirme, Ana Paola, o sea, usted tuvo esto está pasando así, y esto es algo maravilloso también. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Usted no quisiera tener el celular directo con el Espíritu Santo? Sí. Hermana, decir que no Eh, existe sería ser No, blasfemo. eso no es verdad. Como por ejemplo decía la hermana Gwendolyn, que le daba a ella miedo, ¿no? En cambio, cuando yo he escuchado, y a veces yo le he escuchado a usted y al mismo David, es una, ¿cómo le digo? Es una sensación algo diferente, o sea, como que yo en él y me siento tranquila, pero no puedo, o sea, no me viene. Eso es hasta cuando usted sea llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Hasta cuando le dé tiempo a Dios y busque la presencia de Dios. No quiero engañarles, no quiero mentirles. No vaya a ser que Dios en algún momento me ponga aquí y me diga, sabes que vos sos un hipócrita, te sirves de ellos, pero no les hablas lo que tienes que hablarles. Y merecido tendría que me rompan los dientes. Que es lo más importante que necesitamos, yo no se los diga. Yo lo que le digo, que dentro de todo, aquí los que profetizaban ya hablaban en lenguas, pero necesitaban empezar a tener también más y más la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu no viene por medidas.
Es como que el espacio de la persona la abrió el espíritu y puede poner dones, por eso los 9 dones del espíritu pueden fluir en una sola persona, porque es el espíritu, no somos nosotros, son los dones del espíritu. Nosotros solamente somos instrumentos. Por eso le decía que las personas que no son instrumentos buscan su propia gloria. Pero una persona que sabe que es el espíritu el que hace todas las cosas, por eso dice, por eso es el mismo espíritu, por eso sigo leyendo, porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. Por eso le decía, usted no quisiera tener un celular que directamente con Dios. Pucha, qué hermoso, ¿no? Sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo empiezo a hablar en lenguas, tal vez ni yo voy a entender, pero sé que he sido tomado por Dios y sé que realmente es algo bendito, es algo maravilloso, porque el diablo no va a entender estas lenguas, no las va a entender, no las va a entender. Entonces yo voy a poder hablar misterios con Dios, Él y yo. Él me va a hacer pedir como el Espíritu Santo nos da que pidamos. O sea, realmente es algo que tenemos que buscar. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esa es la profecía. Nos exhorta y nos consuela, pero para edificarnos. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¡Qué bendición de Dios! A sí mismo se edifica, porque viene más del Espíritu, viene más, viene más, viene más y viene más. Ahora yo les pregunto, ¿creen que yo les estoy mintiendo? ¿Hay alguien que crea que yo les estoy mintiendo? No, pastor. No, pastor. No, pastor. No, No les estoy mintiendo, no les estoy Pastor, engañando. Les estoy diciendo que nos falta, no que nos sobra. Tengamos lo que Dios tiene para darnos, pues. Por eso la llenura del Espíritu Santo se busca más que el oro, más que la plata, más que el trabajo, más que cualquier cosa. Hay gente que está preocupada de edificaciones, de estas muchas cosas, pero no se preocupa de edificarse por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y no quiero decirles que nosotros no hemos cometido errores siendo llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, pero el Espíritu te redarguye, te hace, ay, pero muchos dirán de ustedes, pero a mí también me redarguye el Señor cuando yo he cometido un error. Diferente es cuando estás en el Espíritu. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. Quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Más es el que profetiza que el que habla en lenguas. Imagínate. Porque va a edificar a otros. No solamente se va a edificar a sí mismo, pero ya la edificación por las lenguas es una bendición de Dios. Porque te estás edificando a sí mismo. Y necesitas edificarte también para servirle. Y cuando tengas más de las lenguas del Señor, porque estás buscando de Dios, pero estás anhelando la profecía, que el Señor hable a la iglesia a través de tu vida. Y que digas, el Señor me ha mostrado esto. Anoche yo tuve un sueño con una persona que tengo que llamar hoy día en la mañana, precisamente con el hermano que nos donó las tierras donde estamos ahí, con la iglesia y con su hijo. Tremendo sueño. Y sé qué es lo que tengo que hacer ahora. Directo, directo. Y el Señor muchas veces así, directo, me ha hablado cómo está el hermano, cómo está la hermana, qué necesita, qué es lo que está sucediendo, así, clarito. Y yo le doy gracias porque reconozco que es Él. Pero hay cada jactancioso que piensa que la obra la está haciendo Él. Nosotros no podemos hacer la obra. No podemos. Hay gente que se opone a la obra de Dios cuando no está llena del Espíritu Santo de Dios.
No puede entender porque solamente se han de discernir espiritualmente. Y Dios sabe que somos brutos, que el bruto lo único que tiene que hacer es reconocer que es bruto, que necesita ser guiado por la máxima lumbrera. Pero el bruto no reconoce esto. El bruto puede decirle al Espíritu Santo de Dios, no, tú no entras aquí, tú no mandas aquí. La iglesia no es democrática, es teocrática. Dios la hace. No somos nosotros, pobres pequeñitos, alfileres. Somos nadie. Estos somos. ¿Ustedes han visto pastores que se creen mucho? Ustedes han visto, han debido ver, ¿no? Pastores que porque conocen la escritura, como los fariseos, conocen la escritura, pero son altivos y orgullosos. ¿Han visto o no han visto? Salen por otra puerta, pastor, ya nos dejan encontrar. Y se Sí, creen sí, lo lo vi. máximo, se creen lo máximo. No que el que ha sido sellado por el poder del Espíritu Santo de Dios sabe y reconoce que no es nadie. Aún así vengan y le digan, pero pastor, sabe que usted y que quieran aplaudirle, usted no, 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 por favor, no, no, no vengas a eso, porque yo no soy digno. La gloria y la honra y la alabanza es para Dios, no para el ser humano, no para nosotros. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Y voy a decirles algo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Búsquenme ese versículo, por favor. Alguien. La letra mata, mas el espíritu. ¿Pero cuál letra? La letra, ¿a qué se refiere? A que muchos conocen letra, pero no son vivificados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Qué fuerte, ¿no? Pero vamos a seguir. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros Segunda de hablando en Corintios, lenguas, pastor. ¿qué aprovechará si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? La verdadera doctrina la tiene el Espíritu Santo de Dios. La verdadera profecía la tiene el Espíritu Santo de Dios. La verdadera ciencia lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahí estamos hablando Pastor, inmediatamente, ¿sí? Hermana Claudita, Por el diga. libro y está en Segunda de Corintios 13. 3:6. ¿Puede leerlo, por Dice favor? que, dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Esta Gloria a frase Dios. destaca la diferencia entre la ley, la letra y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida del creyente. Sí. Yo quisiera, sinceramente, que cada uno, yo necesito más de Dios. No es que ya soy el pastor y que, no, 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 eso no me va a salvar, no me va a servir de nada. Yo lo que quisiera es que cada uno de ustedes tenga tiempo profundo con Dios. Procurad los dones espirituales. La pregunta, ¿usted cree que esto no es un mandamiento? Yo le pregunto, ¿usted cree que esto no es un mandamiento? Procurad los dones espirituales. Este es un mandamiento, no es una sugerencia. No lo tome como sugerencia, tómelo como mandamiento. Yo he tenido personas que se han revelado a la obra de Dios porque no han sido sellados por el poder del Espíritu Santo. Mayor y grandes problemas me han ocasionado, tremendos problemas me han ocasionado de divisiones, de desaliento, de desánimo, porque no han sido investidos con el poder de lo alto. Han sido instrumentos del diablo, mientras que el que ha sido lleno del Espíritu Santo es guiado a toda justicia y es guiado a toda verdad y no se mete en contra del Espíritu Santo de Dios.
en la iglesia, en la misma casa de Dios. ¡Qué brutal! ¿Cómo puede ser oposición una persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Sí, son los más grandes opositores. No estoy de acuerdo con esto, no me gusta esto, no quiero esto. Al Espíritu Santo de Dios le dicen no. ¿Cómo? Sí, eso pasa. Si hasta gente que ha sido llena con el poder del Espíritu Santo de Dios y no se deja guiar por Dios, sino por sus propias emociones, puede hacer lo contrario. En la obra no manda el hombre. La obra es teocrática. Manda Dios. Manda Dios. Y hay pastores que quieren enseñorearse de las ovejas y mandarlas. No, esto no es bíblico. La mayor autoridad es por amor. Por amor. ¿Cuánto cristiano? ¿Cuánto cristiano trabaja por amor al dinero ahora? Pero ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Si personas que han sido selladas con el poder del Espíritu Santo de Dios se han apartado, peor una persona que no ha sido. Ya ni sirven a la obra, se sirven de la obra y quieren dinero, 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 dinero y dinero. Ya, solo trabajan y viven por ganar dinero, se están apartando, se están enfriando en la obra. ¿Por qué quieren plata? ¿Cómo un cristiano va a querer plata? ¿Cómo un cristiano verdadero va a querer plata? Un cristiano verdadero no busca dinero, busca la gloria para Dios. El Señor nos dice, no ames el mundo, ni las cosas de este mundo. Mandamiento, no es sugerencia. Si así te has torcido, se ha torcido tu corazón, claro. Muchas veces nosotros, por eso, tenemos que preguntarle al Señor todo, hasta la compañera que está a nuestro lado. Así yo le doy gracias a Dios porque el Señor a mi esposa le mostró sueños, revelaciones, qué es lo que tenía que hacer conmigo, qué es lo que quería conmigo. Y mi mujer entonces, aún así, en algunas cosas, me ha puesto trancas, pero trancas de verdad, en cosas que yo ya sabía que tenía que obedecer a Dios. Mi compañera, mi propia compañera. Pero cuando estamos todos en un mismo sentir, es diferente. Hermano amado, no darle lugar al Espíritu Santo de Dios te puede hacer un blasfemo y la blasfemia contra el Espíritu Santo no te será perdonada. Yo escucho hablar a pastores que ya no necesitan, que ya no existen el don de profecías, que no existen el don de lenguas, que no existen el don de sanidades, el don de ciencia, no existen. Ya lo han anulado al Espíritu Santo de Dios. Pastores, pastores, ¿cómo puede hacer eso un pastor, Dios bendito de la gloria? ¿Cómo puede? Perturbar y confundiendo la iglesia. Ahora yo te pregunto algo. ¿Tú crees que esta enseñanza es de Dios o tú crees que no es de Dios? Dime, por favor. Es de Dios, pastor. Buenos días, Dios los bendiga. Está escrito en la Biblia, pastor. Está escrito en la Biblia, eso es lo que quería que digan. Está escrito en la Biblia. Alabado sea el Señor, no estoy hablando locamente. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo de Dios no los anhela celosamente a ustedes? ¿Ustedes piensan que les va a mentir para que se pierdan? No, pastor. ¿Ustedes piensan que dentro de todo el Señor quiere que se extravíen ustedes y que qué le importa y que no es sensible? Pero quiere que le busquen. No, no. Quiere que le busquen. Una Quiere que pregunta, realmente pastor. le valoren y le tomen en cuenta en sus vidas. ¿De qué sirve nuestra vida si no le tomamos en cuenta a Dios? Sí es. Una pregunta, ¿Sí? pastor. Mire, ¿Sí? hay personas que se les ha hablado de la palabra de Dios.
lo que dicen, no creo en la Biblia, porque fue escrita por hombres. Bueno, pues, ¿quién más debía elegir el Señor para escribir su palabra? Y eso yo pienso que también es una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo dirigió a esos varones para escribir todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero mayor castigo, porque ellos no han recibido. Porque dicen, nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. A nosotros que nos ha sido dado para recibir a Jesucristo. Mayor castigo merecemos si nos perdemos por brutos, perdónenme, por no anhelar. Aquí dice anhelar los dones espirituales. Anhelo. El anhelo no es lo mismo que buscar. Es anhelar. El anhelo nace del espíritu. El anhelo es algo que es mucho más fuerte que el deseo. Anhelar. Pastor, y ¿Sí? también me quedé un poco sorprendida en un sitio que fuimos en Colombia con el pastor a un campo por allá. Había un pastor, una familia pastoral, pero entonces no creen en Dios ni en el Espíritu Santo, solamente en Jesús. Dios mío, qué difícil, de verdad. El pastor se quedó con esa gente, venga, le digo, casi una hora, y pues yo me metí a apoyarle ahí al pastor bíblicamente, o sea, con la palabra, y el pastor le decía, demuéstrame por la palabra, le decía al Señor, que que Dios no existe en la Biblia y que el Espíritu Santo no existe. Dios mío, qué difícil es con esas personas porque, mira, por más que el pastor le hacía ver por la palabra, ese otro señor, no, solamente es Jesús. Entonces, y de momento él mismo leía versículos bíblicos donde hablaba del Espíritu Santo. Entonces, el pastor le decía y le explicaba con amor, porque el pastor no iba para pelear, usted sabe, Claro, muy pero fue difícil, bien difícil. Y hay una doctrina que se llama pentecostal, son los pentecostal, yo no sabía, y ellos no creen sino en Jesús. Ellos no aceptan porque ellos dicen que Dios no tuvo hijos. Entonces yo digo, pues son como los musulmanes, que los musulmanes también dicen que Dios no tuvo hijo, por eso no creen que Jesús es el Hijo de Dios. bien. La verdad, existe el espíritu del error, aún dentro de la iglesia. La gran pregunta, ¿quieren ser fariseos, conocedores de la palabra, o quieren vivir la palabra? Por eso la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hay muchos que hablan de la palabra, pero no viven la palabra. Siento decirles esto por el Espíritu Santo de Dios. Y cuidado con eso, porque hay gente que es simpatizante del Espíritu Santo de Dios y habla muy bonito del Espíritu Santo de Dios, pero no ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Y aquí no quiero agarrar y decir quiénes fueron llenos del Espíritu, que levanten la mano, y quienes no fueron llenos del Espíritu. No quiero entrar en esa basura, sino quiero decirles realmente que los que han recibido busquen más y los que no han recibido anhelen tenerlo. No nos hagamos los santos, no nos hagamos los que ya somos cuando no somos. Dejemos de ser hipócritas con nosotros mismos. La peor mentira es cuando uno se miente a sí mismo. Dejemos de ser falsos. Seamos sinceros. Digámosle, Señor, yo te necesito más. Quiero mi vida transformada y solo para tu gloria, Señor. Porque la verdad, Chapulín Colorado no nos va a poder salvar. Cuando venga el arrebatamiento, el Espíritu Santo es el que nos va a llevar. Tal vez lloras un ratito, pero tal vez estás buscando más la comodidad en esta tierra y estás buscando más cosas en esta tierra que te den certidumbre de paz. Y el Señor conoce a los que son suyos. Y tal vez no le estás entregando tu vida como deberías entregarle. Y tal vez estás perdiendo el tiempo porque sencillamente te quieres sentir bien por un tiempito que le das a Dios, pero no le das tu vida. No le das tu vida. Ayunamos y no nos hiciste caso.
no buscamos realmente la dirección del Espíritu Santo de Dios y nos convertimos en enemigos de la misma obra. ¿Sabes? El Señor está buscando adoradores. ¿Cuál es el adorador? El que le ofrece sacrificio, el que le hace un altar. Ese es el verdadero adorador. ¿Y cómo va a ser el verdadero adorador? El verdadero adorador no pide nada para sí, lo da todo. Ese es el verdadero. Y Dios dice claramente, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. No hay obreros, no hay obreros, no hay obreros. Y hay los que son obreros fraudulentos, los que se sirven de la obra. Estamos llenos de toda mentira, de todo engaño, de toda injusticia y de toda maldad. La iglesia, la iglesia del Señor, todos piensan que se van a ir al cielo porque han recibido a Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados. Pero te vuelvo a decir que si no anhelas, te las vas a ver con Dios cuadradas. Hay algunos que están trabajando, trabajan tanto, se afanan tanto de lo que van a hacer, de lo que van a tener, de lo que van a construir, de lo que esto, de lo otro. ¿Y qué les importa el Espíritu Santo de Dios? No, ni siquiera le dan la importancia. Cuidado, hermano, cuidado. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, versículo 6 de 1 Corintios, hablando en lenguas, ¿qué aprovechará? Si no hablar con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, la doctrina verdadera. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? O sea, el Señor quiere que hables con don de ciencias, lenguas, pero con don de ciencias, con profecía, con interpretación. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, si va a haber un bautizo de lenguas falso, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Quién le va a decir, no, momentito, calle? Yo he tenido que callar a hermanas que han empezado a hablar y como si el Señor hablase para fingir que son siervas del Señor y hablar cualquier estupidez. He tenido que callarlas. Por favor, basta ahí. El Espíritu dice que te haga esto, que el Espíritu te está haciendo falsedades de su propio corazón. Hablan mentiras, pero quieren. Por eso te digo, la persona que no es sellada por el poder del Espíritu Santo de Dios busca su propia gloria. Hay gente que habla en lenguas para llamar la atención, como que fue llena del poder del Espíritu Santo de Dios, para que se entren sus ojos en esa persona, para que digan, esa persona sí es de Dios. Ya me he encontrado con todo tipo de hipócritas y falsos. Y ese tipo de personas falsas que hablan mentiras, que simplemente quieren aparentar que fueron llenas del Espíritu Santo de Dios, que buscan su propia gloria, son las que confunden. Por eso que uno tiene que buscar, yo te puedo pedir en el nombre de Jesús, que busques verdaderamente la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque si estamos predicando la llenura del Espíritu Santo de Dios es porque hay llenura del poder del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿sos lleno del poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Quién puede decir que es lleno? ¿Quién puede decir que es lleno? Y dice que busquemos, que anhelemos. Tenemos mucho hipócrita suelto, mucho falso y mentiroso, que presumimos de que somos santos y de que yo soy la tremenda sierva y que esto y lo otro. Un sueño de revelación no te hace que seas lleno. Yo sé que es un tema muy, muy fuerte, pero sé que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar. Es el único, es lo único que ha llenado este mundo. Es en el único que nosotros podemos confiar. Tú no puedes confiar en mí. Tú tienes que confiar en Dios, que Dios ha tomado tu vida, que Dios te está revelando lo que hay que hacer. Hay mucha gente que cuando venga la persecución va a retroceder. ¿Por qué no fue llena del poder del Espíritu Santo de Dios? Más bien nos van a entregar, porque van a tener cobardía.
Porque otra cosa es cuando ya las papas arden. Y este es el problema. Así dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que la habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Anhelad. Qué tremendo, ¿no? Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Abundar en ellos para edificación. Este es mandamiento para que la iglesia, para que tu familia sea edificada. Hermanos amados, yo quiero decirles sinceramente, es fuerte. Antes de que nos suceda este accidente que nos sucedió con el trabajador que nos está apoyando aquí en la obra, día antes yo tuve un sueño con mis dos hijos y fue tan tremendo que me derramé en llanto y me levanté en la ciudad de La Paz ahí a clamar por mis hijos, porque uno se le fregó el auto, se quemó su celular, así, el accidente, y estábamos pasando momentos críticos y le venía un desánimo a mi hijo. Noche antes el Señor ya sabía todo lo que iba a hacer, tal vez como ataque, tal vez permitiendo el Señor, y yo empecé a orar por mi hijo. Y mi hijo estaba pasando todo lo que el Señor me había mostrado. Yo le soy tan agradecido a Dios, sinceramente. Ahora, te voy a decir algo. ¿No será que el Espíritu Santo de Dios está tocando la puerta de tu corazón y por eso quiere hablar contigo cara a cara? Por favor, yo lo único que te pido, no que me creas a mí, que le creas a la palabra. Amén. Hermana Yani, por favor, haga una oración para terminar este tiempo. Hermana Yanina. Ah, sí, aquí estoy, pastor. Amén, hermana. Ya un momentico. Padre Dios de la gloria, Dios eterno, a ti clamamos y te damos gracias porque tú eres grande y tú eres poderoso. Te doy gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas y tu palabra es veraz, tu palabra es verdad y creemos, oh Dios, que eres tú, Señor, hablándonos a través de los labios, de la boca del pastor, porque todo lo que él ha dicho está escrito en tu palabra, Señor. Eres tú, Señor, que nos ha hablado y te damos gracias y te damos gracias, Señor, por eso, porque lo único que nos pone los pies sobre la tierra, nos aterriza y y nos exhorta es tu palabra, Señor, y yo te alabo y te doy gracias por eso, Señor. Te ruego, te suplico, Señor, Padre amado, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que Por nos favor. bautices, Señor. Sí, Señor. Por Necesitamos de ti, Padre amado. favor. Nos has confrontado, nos has hablado, Señor, y nosotros anhelamos, Señor, tu llenura. Anhelamos, Señor, la llenura de tu Santo Espíritu, Señor, porque es tu Santo Espíritu lo único que necesitamos, Señor. Es lo único que queremos, Señor. No necesitamos más nada, Señor. Lo necesito, Señor. Yo necesito la llenura de tu Santo Espíritu, Dios. Mis hermanos, oh Dios, por favor, ten compasión, ten misericordia, Señor, de nosotros. Y háblanos, Señor, sigue hablándonos, Señor. No nos deseches, Padre. No nos deseches, Señor. Te lo ruego, te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús, oro, Padre. Oro para que cada uno de mis hermanos sean llenos, sean investidos del poder de tu Santo Espíritu y que cada uno, Señor, pueda, Señor, vivir para tu gloria y honra, Señor, porque es para ti, Señor. Todo es para ti, Señor, porque todo lo has hecho para ti. En el nombre de Cristo Jesús, oro, Padre amado, y que tu paz, tu gracia, tu misericordia sea con cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria Que a Dios nos Dios. bendiga a todos. Amén.
y que Dios nos ayude a Amén, todos pastor. y que anheles verdaderamente no hablar del Espíritu, vivir para el Espíritu. Amén. Y que el Espíritu more en tu vida. Y que el Espíritu haga lo que le da la gana con tu vida. Y no que tú quieras manejar el Espíritu Santo de Dios. Porque gente que no es llena del Espíritu Santo de Dios, lo primero que quiere hacer es manejar el Espíritu Santo de Dios. Como ese imbécil que le decía, Espíritu Santo, toca. Lo mandaba al Espíritu. Y ustedes saben de quién estoy hablando. Se necesita ser animal y respetuoso para hacer semejante sandeza. Es el Espíritu Santo de Dios el que tiene que manejar su iglesia, no nosotros los hombrecitos, somos nadie. No podemos manejar su iglesia. Es Él. Por eso vino el Espíritu Santo de Dios. Por eso vino para manejar la iglesia. No a nosotros los pastorcitos que somos insignificantes, no podemos manejar su iglesia. Somos nadie. Él lo es todo. Amén. Que Dios nos bendiga, nos ayude y nos guarde. Amén. Dios le bendiga, pastor. Muy Dios claro, nos- Shalom, pastor. shalom, shalom. Dios nos- Shalom. Shalom. Dios les Buenos días a guarde todas. a todos. Dios nos ayude. Amén. 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 Gloria a Dios.